Yo soy Verónica, soy de Chubut, de Argentina, y tengo 31 años. Mi nombre es Aldana Rossi, vivo en Colombia hace 8 años. Nací en el 82. Nací justo en el año que terminó la dictadura. Y la Argentina fue una etapa de crisis, pero de una crisis de derechos humanos, una crisis de moral, porque fue muy doloroso para muchas personas. Demasiadas personas desaparecieron y la verdad que una cosa es saber que alguien falleció y otra cosa muy distinta es no saber qué pasó con esa persona. Eso es lo que más nos duele de esta parte de la historia. Mucha gente también trabajó y sigue trabajando hasta el día de hoy por los derechos de esas personas que no están más, para encontrarlas, para saber dónde están sus cuerpos, para encontrar a sus familias, a sus hijos regalados, porque hay muchos hijos de gente que estuvo presa y que después desapareció, que ahora viven con otras familias, viven con militares que se apropiaron de esos niños. Entonces, bueno, todavía estamos viviendo esa resaca. Hace muy poco se encontró uno de los tantos nietos que desaparecieron en esa época. Yo misma tengo un amigo personalmente que él nació en uno de los lugares donde tenían presos a estas personas, y él, cuando él nació, él es negro, él es muy oscuro. En Argentina la gente muy oscura no es tan común como acá. Entonces a él se lo devolvieron a su abuela, le dijeron: tome, este es el hijo de su hija, ¿lo quiere? Sí, sí. Le dieron el bebé y él siempre dice: a mí me salvó ser negro. Y la verdad que es algo que emociona inclusive. Y si bien yo no lo viví, sí siento muchas veces la tristeza porque lo he escuchado de otras personas, lo he escuchado de gente que le pasó mal, que tuvo que negar su identidad, sus preferencias políticas, sus preferencias artísticas. Muchos artistas fueron perseguidos en esa época. Mi mamá estudiaba literatura, ella era profesora de literatura, entonces era una persona con cierto riesgo. El que fomentaba la libertad era una persona reprimida en esa época. Entonces eso también, una época de mucho miedo para la gente que quería ser libre. Yo, el tipo de personalidad que yo tengo y la profesión que yo tengo hubiera sido una profesión perseguida. Yo hago teatro. Entonces el teatro, por ejemplo, es lo primero que desaparece cuando una sociedad está en guerra, porque el teatro es muy libre, el teatro es el instante, o sea, si yo digo algo al frente de mi público, ya nadie puede borrar eso que dije. No es lo mismo que el cine, que de última el producto es el que se secuestra, el que se le saca al artista y listo. Pero el teatro tiene que desaparecer, entonces yo hubiera sido perseguida y seguramente hubiera sido desaparecida. Mi hermano está en una organización que se llama Hijos, y son hijos de personas desaparecidas que sobrevivieron, como por ejemplo este amigo que les conté que fue devuelto. Son hijos y son padres a los que les desaparecieron hijos de ellos. Entonces es una organización que se encarga de informar sobre lo que pasó, que se encarga de buscar a las personas, porque hay muchas personas que están vivas y no sabemos dónde están, y también de seguir buscando que la gente quiera ser libre y que no tenga miedo. Digamos que de esa época, entre el 70 y pico y el 83, cuando la democracia volvió a fundarse en el país, como anécdota familiar les podría contar, por ejemplo, en el año 81 mis padres tuvieron que emigrar de la ciudad de Buenos Aires, porque claro, el tema laboral estaba complicado, no había trabajo. Si las personas habían estado asociadas con sindicatos, con gremios y demás, peor era la posibilidad de conseguir trabajo. Entonces tuvieron que emigrar hacia la Patagonia, una ciudad llamada Puerto Madryn, que queda en la provincia de Chubut, con sus 5 hijas, dado que allá, por la falta de trabajo en Buenos Aires, estaban abriendo fábricas nuevas, fábricas de aluminio,
y hacia allá fue que mi padre tuvo que dirigirse con toda su familia para poder proveerlos de alimentación, educación y demás, ¿no? Fueron épocas duras, épocas difíciles, además tuvimos la Guerra de las Malvinas en el 82, lo cual fue muy duro también. La ciudad en la que nací, Puerto Madryn, fue base de refugio para los soldados también. Cuando salieron de la guerra todos desembarcaban en el puerto de Puerto Madryn. Se los llevaron, eran todos chicos de 19, 20 años, sin formación militar la mayoría también. Y obviamente Argentina no tenía los medios ni estaba preparado para una guerra tan grande como fue esa y lamentablemente nuestros muchachos fueron acribillados y incluso muchos morían por falta de alimentación, por frío, ¿sí? Porque el Estado tampoco tenía cómo protegerlos. Desde ahí nace también un poco ese conflicto que hay entre Argentina y Chile, ¿no? Porque Chile, al estar pegado a nuestro país, ellos incluso eran los que refugiaban a los ingleses. Medio mentían, no contaban realmente la historia que estaban pasando los soldados de 19, 20 años allá en esas tierras tan lejanas, porque eso era un error que estaba cometiendo el gobierno, ¿no? Y la prensa, como siempre, sabemos que está de un lado o está del otro. Entonces, en ese momento no había mucha información, pero se vivían tiempos tenaces. Yo no había nacido, mi madre me lo cuenta, en ese momento mi madre estaba embarazada de mí y era muy duro porque nunca se había vivido una situación tan fuerte en Argentina, ¿no? Tanto miedo. Ellos tenían, por ejemplo, en las casas había que tapar ventanas, porque si bien la guerra no era ahí, pero todos los aviones y demás pasaban por ahí y había a veces tentativas de bombardeos y otras cosas, ¿no? Entonces fue duro para ellos.